porque después no tengo tiempo de recuperarla. Aprendida y dejada aprendida, mientras agarre el... ¿no? Para acá, no hay problema, para que baje el teléfono. Como que no anda bien el timbre para cuando venga a hacer el ingreso. Y vienen tarde por el trabajo, van a venir después los de dejada de afuera abierta. Bueno, ¿está aprendido? Sí. Bueno, una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es hacer una referencia, a poner la cosa en el mundo griego y hablar de la perversión, primero etimologizarla un poco desde la posición griega para ver, digamos, qué encuadramiento, cómo se sustenta, cuál es el argumento, digamos, etimológico. Por eso nos vamos a olvidar un poco de la cuestión Freud, Lacan o lo que fuese, ¿no? Lo vamos a correr y vamos a partir desde esa originación y cómo se establece, porque bueno, el establecimiento y la argumentación de ese establecimiento es la que da la pauta primaria y que le va a ser un poco curiosa, rarísima la manera en cómo se establece eso. Es muy rara, pero está vinculada a varias cuestiones. Todo un estamento muy extraño, así, muy bizarro, de un par de palabras griegas que después, por supuesto que la perversión la tomamos del latín, ¿no es cierto? Pero el latín va a tomar la connotación griega, por eso queremos partir de atrás, para ver qué ocurre con esa cosa. Hay una ideación bastante clara que es bastante sintética, es escueta, no tiene mucha problemática, pero se puede ir con una analítica clarísima sobre el fondo primario, digamos, que los griegos pusieron sobre esta cosa y además la cantidad de ejemplificaciones que no nos alcanzarían meses para referirla al respecto de esta cuestión. De alguna manera la idea general del término medio es bastante coincidental con lo que la palabra va a vertir, pero me parece particular señalar ese fondo primario porque casi es fundamental de cómo se va a mover el contenido de esa palabra. Por eso van a notar escolios, que es con K, empieza con S y con K, escolios, una palabra griega, que en este caso es un verbo. ¿Sí? Y escólopes, que es un sustantivo, que quiero que lo anoten, toda la familia de palabras se va a mover en ese índice de cosas, o si mejor quieren en ese registro. ¿Cómo es el sustantivo? Escólopes. Con algunas variantes, según las motivaciones griegas de acuerdo a la época, la grafía de época tiene algunas variantes, pero se mueven desde allí y se establecen en ese verbo, en la parte accionativa de ese verbo escolios, que escolios en realidad quiere decir, va a partir del sustantivo, primero el tema del sustantivo, ¿no? El sustantivo, en una primera instancia, quiere decir roca, ¿sí? ¿Está? Quiere decir roca, pero la cosa pétrea tiene bastantes cuestiones que tenemos que ver, roca, ¿sí? Ahora, no es cualquier roca. La palabra roca tiene otras vertientes etimológicas, otras vertientes que originan la cuestión, pero serían las rocas que están en el agua, pero que sobresalen del agua. Tener el posicionamiento del agua y las rocas que salen del agua son las que llevarían esta denominación. Esa es la curiosidad. ¿Sí? Esa es la curiosidad. Sale del agua la roca, tiene una idea de que el movimiento del agua tiene una circulación, tiene una direccionalidad que va contra la roca y la roca la abre de alguna manera, la abre. Ahora, escolios, la palabra designa el sustantivo que es la roca propiamente dicha, la cosa pétrea propiamente dicha. Y el agua que corre, que se encuentra con esto, se encuentra con algo que hace una abertura, que la abre.
¿sí? Si lo estamos pensando en la perversión, en sentido griego, hace una apertura, pero la palabra escolios, que es el verbo, la parte accionativa de esa apertura, siempre es una abertura, ¿eh? Algo que se abre, es decir, algo que rompe, porque el agua viene, está la roca, y la roca rompe el movimiento direccional de la dirección que viene llevando. No importa si esa dirección es simétrica o asimétrica, la simetría puede ser también traspuesta en un rompimiento, ¿sí? Y la palabra escolios, ¿El verbo es con I o con E? ¿Escolios o escolios? SK scolios. Es acentuado los escolios. ¿Qué quiere decir torcer? De ahí torcido, etcétera, etcétera. Es decir, Bueno, escoliosis de la columna. por supuesto, de ahí viene. Por supuesto. De ahí viene. Por eso si partimos de decir, si queremos ver qué pasa con la perversión sexual en la mitología griega y las perversiones en general, más allá de la sexuada, tenemos que ver qué pasa con la imagen griega, te lo va a dar de entrada, te va a dar el posicionamiento primario, más allá de las construcciones que no invalido de ninguna manera, del psicoanálisis, de lo que fuese, o de la psiquiatría clásica, acuerden o no acuerden, pero digamos, todas las conformaciones que hace, lo que se produce con eso, toda esa caleración que hacen, toda esa formativa conceptual, extrapolada sobre esto, inclusive ni siquiera sobre el perversus latinus, el pervertere latinus, ¿no es cierto? Entonces, la idea primaria es que tenemos el sustantivo, tenemos a la roca fija, pero siempre la roca que sobresale del agua, sale del agua, la roca que está debajo del agua y cambia o abre, el movimiento del agua no es la roca que sobresale del agua. Aparece como una especie de obstaculización de la dirección, ¿sí? Es decir, la roca, si fuese pura subjetividad, recibe una dirección de algo y en esa dirección de algo abre lo que recibe. Y a esa apertura, o a esa abertura, que en su formato original, la apertura hacia dos lados, yo soy la roca, viene el agua y la voy aperturando hacia dos lados, te digo más allá de que ustedes me pueden decir, bueno, hay aguas que no son lineales en su movimiento, bueno, no importa, las asimetrías pueden ser cortadas también. Es un libro de Joyce o de Beckett, la asimetría es cortable, es tajeable. Entonces, el verbo designa justamente eso, el torcimiento, algo que se tuerce, algo que gira para ponerse, digamos, en otro lugar, que da vueltas. Por eso vertere, vertir, quiere decir dar vuelta. Pero aquí el dar vuelta es dar vuelta a la roca. ¿Se entiende? El dar vuelta es dar vuelta a la roca. Ese es el posicionamiento primario que está sustantivado y que está en el verbo primario de lo que va a ser la perversión. Porque no todo lo pervertido va a ser una datación perversa. ¿Sí? Tienen que ocurrir varias cosas. Es decir, ¿cómo hacemos para que ocurran varias cosas? Para que se pueda delimitar como griega una palabra como la perversión y que se establezca como tal. Y tenemos que armar esta fotografía, el enmarcamiento de esta palabra y ver si la secuencia que tenemos la incluimos en esta configuración de roca sobresalida sobre el agua. Y si, digamos, tiene razón de ser en su funcionalidad y entra dentro de este movimiento, de este sustantivo, es decir, la roca puesta arriba del agua y la tuerce en la dirección que viene lo que le viene enfrente, entonces podemos decir que hay un acto, hay una actividad que podemos calificar de perversiva. Queda así de sencillo y bueno, lo sencillo tiene cierta complejidad en un punto. No lo simple, pero sino lo sencillo es un movimiento natural. Es raro porque, ¿por qué tiene rareza? ¿Por qué tiene extrañeza o una cosa muy bizarra? Porque es raro que las connotaciones etimológicas griegas nos den así parangones o establecimientos partidos de una imagen natural, no es habitual. No digo que es la única, pero no es habitual. Las normativas son otras, en general, en la cuestión general del mundo griego sobre estas cosas. Entonces tenemos una palabra que nos va a dar la perversión en esta imagen. Repito por última vez, tenemos la roca que sobresale del agua. No hay perversión, sino hay roca que sobresale del agua. Esto, claro,
Después ustedes lo van a insertar en toda una serie de complementaciones. ¿Por qué una serie de complementaciones? Porque tienen que pensar que, por ejemplo, el dios Eros originalmente era una roca blanca que echaba agua por sí misma y está vinculado a esto. Entonces ahí, en un lugar de ese tipo, ya se empieza a armar toda una estructura, que es otra cuestión, que se pone en otra parte. Esto como para darle un solo ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, aparecen elementos perversivos en ese sentido, que es, digamos, el movimiento de las áreas míticas de Eros, algunas de sus secuencias que si la ponemos dentro de la etimologización y la hacemos etimologizar conjunta con este origen de palabra, van a ver que sí, que tiene elementos de perversidad, ¿no? Ahora vamos a ver cómo quedan establecidos. Pero entonces decimos, tenemos la roca que sobresale del agua, esa es la primera cuestión. ¿No es cierto? La roca siempre en el agua, siempre lo acuático, ¿no? El movimiento del agua choca contra la roca, simétrico o asimétrico, como dije 10 veces ya, abre, hay una apertura, algo se abre. Generalmente fíjense ustedes que la roca con el agua en realidad no recibe una herida, recibe algo que se mueve, pero digamos el peso de la roca, el peso del agua contra la roca, en realidad la roca no recibe una herida. Esto se lo digo para los elementos simbólicos, metafóricos que después se pueden insertar. Abre algo que en realidad no lo está hiriendo ni lo va a herir. Si ponemos como sujeto, es decir, el sujeto, la subjetividad de lo perverso en sí, desde un lugar etimologizado como este, es decir, parte de la isla roca. Pero es esta roca, no cualquier roca, porque hay muchas rocas. Hay muchas rocas. Pero siempre que hay rocas que se vinculan a elementos de agua, en símbolos de agua, aparecen parcialidades que se pueden incluir, digamos, en esta cuestión de delimitarlo perversamente, ¿no es cierto? Entonces el sujeto de una perversión tenemos que entender que no recibe herida alguna. El sujeto no recibe herida alguna en principio, en la fundación de cualquier secuencia que se ejemplifique, y les voy a ejemplificar varias. Bien, ¿está claro el movimiento? Sí. Está interesante para seguirlo desde ese lugar, para que sepamos qué ocurre con esto, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Algo se tuerce, ¿no? Que es el agua que se mueve, y es ese torcimiento, lo que va a producir un algo determinado, es decir, la X sobre la cual queremos ir, y hace que cambie de lugar, que las cosas se cambien de lugar, de lugaridad, de locus en Roma, o de topos en Grecia. Esto más topos que locus, porque el locus sería el pervertere latino, que es un vertir y poner en un lugar cambiado, casi en otro lugar. Por ahora, en este lugar no tenemos connotantes que sean desvalorizativas, en tanto entendamos que sí, vamos a ver, la connotación griega, esta conceptualización griega, conlleva, digamos, digamos, la perversión siempre está vinculada a dos entidades, no es unívoca. Disculpame, una cosa que me quedó colgada. El pervertir en latino, que también tiene que ver con verter en otro lugar, también está pero relacionado a la cuestión del líquido también, ¿no? Bueno, verter sí. Pues todo lo que se vierte está en principio vinculado al líquido. Eso lo toma de los griegos, pero después, bueno, hay una vertencia que va para distintos lugares, ¿no es cierto? Porque se habla de un lugar, digamos, se habla de dar vuelta al lugar, es decir, se fuerza un poco las etimologizaciones, dar vuelta en un lugar y poner en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces vos tenés una moral, pero si etimologizamos moral, la palabra moral quiere decir costumbre, no son más que las costumbres, es una adaptación cultural. De repente hay un movimiento, hay una secuenciabilidad que alguien produce, y en esa produccionalidad, ¿qué hace? Lo pone en un lugar distinto, lo vierte en otro lugar. La cuestión es que hay un cambio de lugar. Ahora, ese cambio de lugar puede ser el mismo lugar, porque lo que interesa es el posicionamiento, no necesariamente en lugares distintos.
¿Sí? Yo puedo estar en este lugar y ahora, por ejemplo, me ven así, dentro de un ratito me ven patas para arriba y cabezas para abajo, es normal, en mi curso yo lo hago. Ahora estoy un poco grande, cuando era más chico, digamos, hacía una cosa medio yoga vertida al revés, pero ya tanto no puedo, digamos, ¿no? Pero lo podía haber hecho en mi época loca, ¿no? Pero sí, es decir, con eso le doy la imagen y aprovecho, más allá de la broma, aprovecho que sí, que puede ser el mismo lugar, pero quedan las cosas patas para arriba, así que hay un movimiento, hay una cambiabilidad, hay algo que se cambia. Ahora, en el cambiar siempre tenemos dos entidades que son partícipes dentro del encuadramiento, dentro de esta fotografía, la roca y el agua. Muy sencillo y muy complejo. Muy complejo, ¿por qué? Porque, bueno, si entendemos que el agua originalmente es un símbolo uteral para los griegos, después va a tener 1.000.000 de simbolismos, pero originalmente siempre el agua es un elemento de uteralidad y tiene un direccionamiento totalmente amniótico. Es decir, tenemos que ver que eso que está en amnios, que se va moviendo en su tranquilidad o en su movimiento rápido como líquido, y se encuentra con esta obstaculización, digamos, que es eso que viene en una dirección y se encuentra con el escolios, es decir, con el movimiento de torcer, aparece esa cosa torcida. Tenemos una palabra española que le aclara todo esto, aunque me parece que más claro imposible que lo dije, ¿no? Pero de todas maneras hay una palabra española que le aclara todo, de dónde viene el sustantivo, de dónde viene el verbo, en español es escolla. Estamos. Es decir, es un problema escollante, estamos ante un escollo. Un escollo es, tenemos un problema y tenemos un obstáculo. ¿El escollo cuál es? De la roca. Siempre el escollo es un elemento petro, que en este caso es la roca. Yo creo que la palabra española, si viene un escollo, puede ser de cualquier índole, pero nuestra palabra de alguna manera mantiene, digamos, el lugar, el movimiento accionativo. Es decir, viene el agua, acá en el río Paraná hay una roca que sobresale del agua, va a chocar contra la roca y la va a abrir. Va a torcer el movimiento normal de ese amnios. Es decir, a eso se le puede llamar un escollo. Aunque nosotros escollo lo podemos llamar a toda una cantidad de cosas, podemos meter también escollera existe, ¿no es cierto? Todavía no se dice, porque son marineros. Bueno, ahí tenemos, de ahí viene la palabra, ¿no es cierto? Uno se para una escollera y no sabe que está arriba de una perversión, por ejemplo. A lo mejor sí, porque bueno, Freddy es un amigo que conozco, él sí es un perverso. Yo no. Pero bueno. ¿No es cierto? Entonces está muy bueno, me parece, poder, siempre la etimologización nos delimita más claramente. ¿Para qué? Para no estar infectado de discurso. No desvalorizamos ningún discurso, son construcciones todas, pero sí nos interesa saber, a la luz griega, qué pasa, es decir, como delimitante. Es decir, hay un accionar, hay un Aquiles, por ejemplo, que está confrontando con Pentesilea, la reina amazona, ¿sí? Pentesilea, a pesar de que confronta con él, tiene un posicionamiento moral exagerado, tiene una proyección asiática indetenible sobre él, pero él nada, absolutamente, está fuera de esa cosa. Pero bueno, hay una confrontación a muerte, él la mata. Una vez que está muerta, él le mira el rostro, le mira los ojos, le mira trata detrás de Liri, de atravesarle detrás de Liri, cuando le ve detrás de Liri, queda totalmente enamorado de Pentesilea, que está muerta en sus brazos. Bueno, cuando está, como tiene esa cosa amoral, bueno, la pone en el suelo y tiene vínculos sexuantes con ella, es decir, un acto necrofílico, que se van a dar los más conocidos que tenemos nosotros ya utilizando la palabra necrofilia. Bueno, tenemos siglo XVII, XVIII, ahí en los cementerios franceses, algunos personajes que entraban a Père-Lachaise y otros cementerios, no me acuerdo los nombres ahora de estos personajes, pero hay varios. Pero bueno, un acto necrofílico, alguien que comete un acto sexuante necrofílico, podríamos ponerlo, digamos, un encuadramiento de perversión, si ustedes quieren.
en líneas generales y de término medio más allá de los discursos específicos. Ahora hay que ver, por eso voy a esa terminologización, hay que ver si nosotros incluimos una ejemplificación de ese tipo dentro de la roca y el agua que le viene encima y la torcedura y el movimiento etimológico, si realmente eso es un acto, es decir, si Aquiles podría ir a un diván con esa imputación, inventando un poco. Aquiles no. Aquiles no. ¿Eh? Con esa imputación inventando un poco, ¿no? Mencionando un poco. Es decir, ¿de qué manera lo...? Por supuesto no hay un afán de categorización y de racionalización, sino de ordenante, de ordenar el lugar para ver exactamente, es decir, se delimita en su... haciendo etimologizar la palabra y en esa delimitante si encontramos algún punto, digamos, donde podamos decir esto para un griego es un perverso y esto no. Y este no lo es. Acá no ni juzgamos ni... no estamos en ese lugar, sino queremos ver los lugares donde estos quedan establecidos, para poder ver un poco más después cómo arranca toda esta cosa y bueno, como el mundo contemporáneo nos lo va a delimitar de distintas maneras, ¿no? Por eso son muchas cosas hoy día, depende de qué discurso lo establezca, ¿no? Entonces, yo me quedo en el dato primario de la roca sobresalida, que es el escollo. ¿Sí? Ahora ese escollo es un escollo para otro. Y no confundir, no me pongo fuera de lo psico, del discurso psico. Es un escollo. El sujeto generador que va a producir lo que se va a entender como el que lleva la acción de la escoliosa, es decir, lo que va a entender el griego como un perverso es un escollo. Partimos de ahí no tenemos ninguna duda. Esta piedra es el escollo que sale del agua, y que es vista, porque está afuera, es totalmente vista, es totalmente vista, está totalmente puesta, hay una mirabilidad sobre el agua, pongamos cualquier personificación sobre el agua, ve este escollo. Porque usted me puede decir, pero si la roca está debajo del agua, no es un escollo, ¿no es cierto? Es decir, eso no lo es, o es igual, y la puedo ver igual. Si soy parte del agua y del movimiento del agua la puedo ver igual, si fuese el escamandro en Troya, por ejemplo, la podría ver igual, pero no, porque no es un escollo la roca que está debajo del agua. Y además, otra cosa, depende de la subida o bajada de marea, una roca puede ser un escollo y mañana no serlo, como una novia, un amante. Depende de cómo sube y baje la marea, es un escollo, no lo es, ¿no es cierto? Si no estaría ella, diría otras cosas, pero bueno, me agarra el discurso de género y me van a imputar. ¿No es cierto? Pero eso no, es bastante amplia. ¿No es cierto? Es decir, ese escollo y aparece el elemento de perversión en tanto y en cuanto ese elemento petro está fuera del agua, siempre fuera del agua, y va a ser visto. Ahora, en el lugar que se para siempre está fijo, porque es una roca, esa roca está fija. Es decir, el perverso siempre lo es porque está fijo. Y no estoy aplicando a nada, estoy hablando de etimologización. ¿Qué pasa con la etimologización? Si esto es un perverso o no, para la cara a mí no me importa. Estoy hablando de otra cosa, no es mi tema. ¿Sí? Es decir, el que está, una entidad que está puesta en un grado que yo puedo categorizar como de perversión, es decir, de perverso, para no diferenciar entre perversión y perverso, si quieren decir la misma cosa en este caso, etimologizando, es alguien que está fijo y que sobresale de un lugar y en ese sobresalir es visto. Pero que en esta visión de ser visto, sobresaliendo, va a producir un algo determinado. Algo va a producir, un gesto accionativo va a fundar. Y nosotros, como si tuviésemos una cámara, lo que queremos hacer es filmarlo.
ver qué ocurre para poder analizar ese movimiento. ¿Sí? Entonces, está fijo, va a ser visto y siempre va a producir una vez que circula cierta cosa. Es decir, porque a ver, hay un movimiento que es el agua circula, hay alguien, hay un otro que circula, ¿sí? Circula por su circulación, por su avenida, por su cosa, por su camino, ¿no? Y este es un escollo que se pone en el camino. No sabemos si la piedra se puso ahí porque se le dio la gana o la piedra estaba ahí, ¿no es cierto? Pero aparece en ese ahí. Una vez que está en ese ahí, hay un elemento que es relacionante entre ambos y la roca va a producir un algo determinado. Un algo determinado. La roca lo que quiere, ¿qué es lo que quiere la roca? Que lo toque el agua. Que al chocar contra el cuerpo de la roca, ¿qué va a hacer? Además de torcerse, va a saltar, va a salpicar. Es decir, la roca quiere ser mojada. Es decir, un concepto de humedad. Es un mojamiento de la propia roca. Y la roca se siente agraciada en el momento mismo de la mojabilidad. Es decir, si me permiten, y siempre manteniendo cierto cuidado con los discursos que conocemos y lo olvidamos por un minuto, hay un goce en la roca en esa salpicación. ¿Sí? Sí. Pero para que se produzca esa salpicación y la roca tenga su goce, la roca va a ser torcida, va a ser oberturada, va a ser abierta. Por lo tanto, el agua va a ser abierta, sí, perdón. Por lo tanto, vamos teniendo una estructura, digamos, un basamento de lo que está ocurriendo acá. De lo que está ocurriendo acá. Para que lo vean ahora, se han metido en el río Paraná y hacerse roca es otra cosa. Lo he visto yo. En el río Paraná o en el otro. Una pileta. En una pelopincho, igual, tipo si no tiene restricciones. Ahora si lo ven duro hace una hora es porque se quiere hacer la roca, no se confundan. Sí, viste, muchas gente de goce, qué sé yo. Cada uno tiene el suyo, algunos tienen algunos originales. Nosotros aportamos estos etimológicos, digamos, para que no sean siempre lugares comunes, siempre los mismos, ¿no? Pero entonces, para que la roca, este sustantivo que da al perverso en sí, entonces, vuelvo a repetir, que sea salpicado, ¿no? Y sea humedecido con esa salpicación y tenga esa especie de goce con esa salpicación, que le produce a la roca cierto placer, es decir, etimologizamos un aplacamiento, un movimiento. La roca, si no lo tiene el placer, pero cuando es mojada, tiene como un aplacamiento, porque le viene en silagüe y te moja. Es decir, si vos estás seco y te tirás al agua, te tiran agua, es decir, siempre se produce algo, digamos, como que, ¿no? Aparece esa cosa. Sí, un pequeño impacto a veces, más allá de la intensidad que tenga, pero hay una impactación. Hay una impactación. Y hay un gran impacto, en este caso, entre el agua y la roca. ¿Sí? Porque para que la roca quiere sentir ese impacto, es decir, necesita este otro para que sienta ese impacto, pero este otro se tiene que abrir. Es decir, tiene que romper su curso. ¿No es cierto? Entonces la roca va a sentir esa picadura aliviante, gozante, a costa del agua que se abre. Porque el agua cerrada no va a dar lugar a ninguna otra posición. Es este el posicionamiento. Se entiende de allí a entender, y sigo olvidándome de los discursos modernos,
un gesto, una gestualidad perversiva, catalogada como tal, estipulada como tal, a un alguien determinado, una entidad determinada, digamos, que genera ese gesto gozante, pero a través del otro, pero siempre es sobre una herida del otro, sobre una apertura del otro. Es decir, sobre un daño. Un goce está en el daño. Eso puede o no, por supuesto que en este caso concuerda con algunos discursos modernos, ¿no es cierto? Concuerda, por supuesto, con algunos, con otros no.